cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena.
Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Se acercan las elecciones. Viene la primavera. Bueno, una cosa por la otra. Salvo que, ¿ustedes qué les pasa? Para mí la primavera no es la mejor estación, sobre todo acá en Cava, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque es muy lluviosa. Salimos a la mañana con calor, después hace frío. Es poco estable y siempre, desde que tengo uso de razón, que son muchos años, es muy lluviosa. Pero no lluviosa agradable, una llovizna así, pastosa, o una tormenta. Y el otoño me gusta más, es más estable. Claro. Pero bueno, igual es muy lindo, tengo muchas flores, me ha florecido. Los jacarandás empiezan a florecer. Lástima que no tengo un jacarandá. Siempre quise tener un jacarandá. Nunca es tarde. En algún momento por ahí lo voy a tener. Pero estoy muy preocupada porque veo que no atinamos muy bien cómo transmitir la angustia, cómo transmitir que meditemos, que nos encontramos ante un punto de inflexión en la historia de nuestra patria, que pensemos y que por favor veamos con nombre y apellido de quién se trata cuando alguien está postulándose para el cargo que sea, intendente, gobernador, diputado, porque esos cargos son una especie de premio. Son votos de confianza cuando uno pone y opta por algún nombre. Entonces, hay nombres que no tienen historia y otros que tienen historia, y esa historia tiene que ser conocida, no nos tiene que ser indiferente. Les voy a poner un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, hace poco se cumplió, porque no voy a decir que se celebró, cuando lo que se conmemora es una desgracia, es una tragedia, es una conmemoración en memoria de las víctimas de esa tragedia. Y nosotros tuvimos una tragedia muy especial el año pasado, una escuela, nada más ni nada menos que eso, una escuela pública, que tiene que ser la institución del Estado que acoge a todos los niños y niñas, que les da y completa lo que le dan en el hogar, que suple muchas veces falencias de hogares por distintas circunstancias, no pueden cumplir íntegramente su función de maternar o de paternar. Entonces, en una escuela de esa, por desidia de un gobierno, hubo una explosión, creo que fue una explosión. Hubo una falta de cuidado, de conservación, de cuidado a todos los niños, maestras, personal de maestranza que estaba en la escuela. Por suerte no estaban los chicos todavía. Pero murió una maestra abnegada, y murió también, creo, el portero. Entonces, esta circunstancia fue muy dramática. Y miren ustedes qué pasa, se iniciaron acciones penales. ¿Quiénes eran los responsables de ese hecho en esa época en la provincia de Buenos Aires? La Por eso gobernadora me Vidal. equivoqué, dije pocos años. A esta altura de mi vida no me doy cuenta de cómo pasan, ¿eh? Si me diera cuenta creo que me asusto y me voy. Pero era Sanchezini, ministro de Educación, o muy cercano a la gobernadora Vidal. Y ellos fueron los responsables porque descuidaron, bajaron el presupuesto escolar, no cuidaron todo el sistema educativo.
Y aquí, cuando les digo, miren la historia, hay un señor que se postula para gobernador en la provincia de Buenos Aires, que se llama Grindetti. Y este señor, que es Juntos por el Cambio, no ha tenido ni más ni menos que el mal gusto, que la provocación que supone poner de asesor a este señor Sanchezini, que fue y que está imputado, se inician acciones en su contra por esta acción, esta tragedia que le costó la vida a 2 abnegados operadores del sistema escolar. Entonces, por eso le digo, piensen, vean quién está atrás, qué historia hay. Y no es que no diga que no hay que perdonar, que no hay que considerar siempre a alguien, pero cuando uno ve a través de la historia que se agudizan esas posiciones anti-escuela pública, anti-hospital público, pro determinados sectores financieros, pensemos que ya la historia nos indica que todas estas aventuras, Fondo Monetario, pero sobre todo que nos hablan de achicar el Estado, volvamos, esos son viejos pretextos para apoderarse de todos los sectores monopólicos que quieren manejar ellos el mundo, como al final terminan desgraciadamente muchas veces manejándolo. ¿Y por qué quieren achicar? ¿Qué quiere decir achicar el Estado? Menos empleo público. No quiere decir con esto que estoy de acuerdo en que todo el mundo viva del Estado. No, estoy de acuerdo en que el Estado tenga los operadores suficientes para cumplir las funciones que no las inventé yo ni mi gente que piensa cercana mía, sino que están en la Constitución, porque los tratados de derechos humanos le dan esa función al Estado. Debe garantizar. ¿Y cómo va a garantizar si acá nos están diciendo que hay que vender todo, como decimos las joyas de la abuela? Ya fue, en la época de Menem era exactamente el mismo discurso y terminamos con la tragedia del 2001. Entonces, por favor, piensen. Otra historia que hoy leí, la ciudad de Buenos Aires, que las personas que necesitan una vivienda no pueden alquilar. Ya no se trata de quien no tiene medios, sino que aunque se tengan medios, no hay. ¿Por qué? Por la especulación. Y así terminamos que hay 31.000 personas, donde bajo el pretexto de darles una vivienda o una solución cuando se desaloja a villas o a centros de vivienda que el gobierno de la ciudad no hace más que hacer uno y tras negocio, y así le fue a Larreta, ¿Vio esos cuentos de chicos? Cuando se quiere tener tanto y acumular bienes a costa del Estado, pasa eso, perdió. 31.000 personas que viven en condiciones de hacinamiento en estos supuestos hoteles que no son tales, en la ciudad más rica de América Latina y la cuarta, si no me falla la memoria, del mundo. Entonces, todos estos son los hechos que yo les pido que piensen, que cuando pongan el voto, cuando piensen a quién van a votar, ¿quién les garantiza en mejor medida? Porque sí, hay muchas cosas para corregir, pero estoy segura que en alguno de los candidatos o candidatas vamos a perder muchos derechos. Y las mujeres y los feminismos estamos determinados y convencidos que nuestros derechos no se tocan. Y para esto y para charlar sobre este tema, ahora le voy a ceder la palabra a mi colega Andreita, para que nos cuente qué invitada tenemos hoy. Sí, hoy, tenemos el gusto de que nos acompañe acá en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, Lucy Caballero. Bienvenida, Lucy. Lucy ha tenido un rol preponderante en la organización, en la coordinación, digamos, de el espacio Ni Una Menos, desde su gestación hasta hoy, y ha encabezado
estas 3 asambleas que se han organizado, ¿no? Los últimos 3 martes que se han convocado precisamente para que las feministas o quienes estamos preocupadas por este contexto político electoral, ¿no? Tengamos un espacio básicamente para, diría, organizarnos, pero también para pensar cuál es la estrategia que queremos darnos los feminismos populares de cara a las elecciones y a lo que siga, ¿no? Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, decirles que para mí es un gusto estar acá. La verdad que, Nelly, te admiro mucho. Y sí, como decías vos, a partir del resultado de las PASO apareció mucha inquietud, una necesidad también de muchas feministas de activar y de reactivar redes, de poder poner en acción el músculo organizativo que ya tenemos como movimiento de hace tantos años, ¿no? Mucho antes de Ni Una Menos. Está la campaña, está también, todo el activismo de los secundarios relacionados con la educación sexual integral. Bueno, se acercaron, nos empezaron a escribir, ¿no? Para generar una instancia. Creo que la importancia y también retomo palabras que decía Nelly, ¿no? La importancia de la elaboración política de esta sensación de malestar o como movimiento tenemos que poder generar esos espacios para pensar estrategias, para discutir metodologías, claro. No solamente para defender lo que ya conquistamos, que es un montón, sino también de cara a ser propositivas, que cómo es esa vida que queremos vivir, qué entendemos por una vida libre, ¿no? Y sobre todo entendiendo que como feministas no militamos para las mujeres o para lesbianas o para las travestis, sino porque estamos pensando en una sociedad, ¿no? En un modelo de sociedad que es para todos. Entonces empezamos este proceso asambleario, que fueron 3 martes, y entre otras, además de compartir muchos diagnósticos, caracterizaciones que tienen mucho que ver con lo que decía Nelly, pero también tratando de entender por qué el crecimiento de esta ultraderecha, incluso en sectores populares, llegamos a un acuerdo importante que es poner y revitalizar la fecha del 28 de septiembre, que históricamente es un día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito, y poder ocupar las calles con una agenda, también para posicionarnos como actrices políticas en este escenario, ¿no? Que pareciera que cualquier candidato puede ir a un medio de comunicación y decir que va a plebiscitar un derecho. Digo, es necesario que haya una demostración de fuerza también de parte del movimiento feminista, ¿no? Totalmente. No, es que yo creo que hay una tergiversación, ¿no? En la sociedad de la palabra. Entonces, la confusión es mucha. Una de ellas es, pienso, sobre todo en los jóvenes, que escucho por ahí, bueno, es por el hambre. Y yo creo que sí, respeto muchísimo a una persona que tiene hambre, su desesperación lo puede enceguecer para ver qué es lo mejor para él y desear cambio, ¿no? Además, ya hemos tenido experiencias, desgraciadamente, en la historia, donde líderes aprovechan situaciones de tensión en la sociedad, de desesperanza, para proponer cosas que después, desgraciadamente, se traducen en violación de derechos de la vida humana de miles y millones de personas. Entonces, creo que tenemos que cuidar más nuestro discurso. Por ejemplo, yo he escuchado, bueno, a un joven, ¿qué le puede interesar si no tenía derechos? No, en la Argentina todos nacemos con derechos y algunos se naturalizan tanto que consideramos que si mi hija puede ir a la escuela pública, aunque yo no tenga 2 pesos, y cuando se permitía bien activar a las cooperadoras, los niños van, almuerzan, o sea, hay una cosa de cooperación social. Y la escuela pública, eso ya es tener un derecho. Si tengo que ir al hospital público, es tener un derecho. Si está subvencionado el transporte público, por ejemplo, para las chicas que trabajan a domicilio, que tienen una tarjeta, que tienen
una mejora muy fuerte en lo que invierten en transporte. Eso es tener derechos. Si aparte de eso no tengo la vigencia plena de sus derechos, tenemos que luchar dentro de este sistema para lograrlo, porque la diferencia es muy clara. Cuando yo amplío derechos no obligo a nadie. Cuando cerceno derechos, ahí sí obligo a una persona que no goce de esos derechos. Entonces hay cantos de sirena. Y quiero también señalar algo, que no hay libertad si no hay igualdad. Porque podamos declararme, podrán decir que son libertarios, me podrán decir que eran libertarios y querían libertad para ir a las plazas cuando estaba la pandemia. Eso no es libertad. Nuestra Constitución sabe que dice que mi libertad termina cuando mi hecho, mi acción puede lesionar al otro. Y si yo salía a la plaza sin barbijo y me quejaba por las limitaciones, estaba produciendo acciones que eventualmente podían dañar. Es un delito transmitir enfermedades. Entonces, no dejemos que nos ganen esa palabra, cuando los libertarios son la negación de la libertad, porque primero escuchemos los discursos. Yo he escuchado de algunos que me hablan de negrada, entonces no hay igualdad. Hay igualdad, o sea, todos nacemos, está bien, ya lo dijo, nacemos con iguales derechos. Ojo, depende de dónde. Si yo nací en un lugar muy humilde, no voy a tener las mismas posibilidades. Entonces, este individualismo ultrans nos hace profundiza las desigualdades con las cuales podemos venir a este mundo. Entonces, pensemos que la libertad es una maravilla, la he defendido toda mi vida, pero no tengo ilusiones. Sé que la libertad puede ser un eslogan nada más, porque si no tengo igualdad para acceder a los bienes que hay en este mundo, ¿dónde está la libertad? Y la libertad, como les digo, está en la Constitución. Las acciones de los hombres están reservadas, pero está el principio de no lesividad, ¿no? Que me gustaría que lo explique un poco Andrea. Yo pensaba, Nelly, más que nuestras acciones no repercutan en otro o en otra. Cuando pensamos el concepto de libertad, digo, mi libertad termina cuando empieza la de la otra persona. Es un concepto que incluso es individualista, ¿no? Que no contempla al individuo en sociedad, y que creo que tanto la oleada del constitucionalismo social como los propios feminismos hemos ido buscando reconceptualizar esa palabra, ¿no? O sea, ¿qué es la libertad? Ubicarla en una organización social en la cual todas y todos dependemos de las acciones de las otras personas, ¿no? Y que la libertad sin la igualdad no es libertad, pero tampoco sin la solidaridad. Y creo que ahí el feminismo ha, aportado desde el concepto de sororidad, ¿no? A repensar, ¿no? Que precisamente en esta sociedad en la cual no nacemos en igualdad de condiciones, si no existe un accionar del Estado que genere las condiciones políticas, sociales y económicas para acceder a los derechos, no se pueden concretar, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido algo discutido, ¿no? En las 3 asambleas que se dieron recientemente en el espacio, primero en el espacio Ni Una Menos, que finalmente terminó en la calle, y en las 12 siguientes en el espacio de la UTEP, y a partir de esto, surgen como ciertos planteos, ¿no? Que me gustaría ahí, Lucy, que vos, nos des como un poco para que la audiencia conozca qué es lo que se está discutiendo, ¿no?
¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se está planteando? Vos decías, en la primera asamblea fue quizá más catártica, ¿no? Esa necesidad de expresar qué es lo que estaba ocurriendo, qué se está planteando desde las campañas electorales que nos afectan y que afectan nuestros derechos conquistados, pero después, bueno, se pasa a la acción, ¿no? Además de una movilización por la defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hay planteos concretos de las compañeras que me parece que estaría bueno que acá podamos conocer, compartir con la audiencia, ¿no? No, yo lo que quería señalar, que a mí mi parecer, que lo dije creo en la primera asamblea, es que acá estamos en un momento de inflexión en la historia de nuestro país y que la democracia está en riesgo. Yo comprendo que muchos jóvenes que nacieron en este siglo o a fines del siglo pasado, que no conocieron las dictaduras, que no tienen idea de la que es. Entonces la democracia les puede sonar como algo vacío, porque la democracia no quiere decir que vamos a ser todos felices. Hay una cuestión múltiple causal que hace a la felicidad o al disfrute de la vida, pero sí es el espacio que creo que la historia de la humanidad conoce hasta ahora, donde puede pedir y luchar por sus derechos sin ir a la cárcel o sin que lo maten. Entonces eso que parece muy simple o que a muchos jóvenes como está, por el problema de que está tan naturalizada algunas cosas que prenden otras porque ya se dan como verdades absolutas. Y recién, cuando hablábamos de esto de que se nace igual y todo eso, hay un hecho tan naturalizado que lo cita Bourdieu, que dice, es el tema pobres habrá siempre. Y muchas veces estos refranes, estos dichos, reflejan como no tendría por qué haber pobres. No hace a la naturaleza, no está escrito en una ley. Entonces, pobres habrá siempre y cada uno librado a su destino es mucho mejor que este Estado que viene a qué. En estos 4 años hubo detenidos políticos. Desgraciadamente, los pocos que hubo son del lado que no tendrían que haber estado presos. Milagros Sala es un ejemplo. Entonces, ¿a qué le tienen tanto miedo? Funcionaron las cámaras de diputados, no pudieron sacar leyes el partido oficialista porque tuvo una oposición feroz. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué hablan de destrucción? ¿Por qué dicen hay que destruir al enemigo, al oficialismo? ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿Y cómo transmitimos un poco de serenidad en el pensamiento y ver todo lo que está en juego? Y está en juego todos los derechos humanos, pero en particular las mujeres, como de costumbre, vamos a ser las primeras víctimas. Ya lo están diciendo, eliminar el ministerio, pero la dejo a la compañera. No, yo te escucho atentamente. Yo coincido, a mí me pareció que los análisis que proliferaron el día después de las elecciones, que hacían un poco eje en esto de hay un sector de la sociedad que no percibe que tiene esos derechos que nosotras decimos defender. Me pareció bien en un momento de análisis y de entender la racionalidad de un voto, porque entender la racionalidad de un voto también hace que puedas construir un puente con ese otro, con esa otra, pero no me parece que eso sea eficaz para una acción política. Y en eso coincido, ¿no? Esto ya me parece que es problemático, que internalicemos la idea de no se puede hablar de derechos porque la gente no experimenta derechos. No, es realmente... Al revés, es yo totalmente, creo que hay que aclararle. Exactamente. ¿Sabes por qué hay que aclararle? Para que se empodere exactamente, de ese derecho y luche por él. Y me parece que además, en esto que vos decías, Nelly, cuando empezamos la primera asamblea, estaba más en discusión, todo lo que viene diciendo el candidato de ultraderecha, que no lo quiero ni nombrar, con respecto a destruir el Estado, a poner una bomba en el Banco Central, pero a lo largo de los días fuimos conociendo el verdadero eje del proyecto político y ahora estamos en otra situación. Entonces, con tu pregunta sobre la asamblea, la asamblea fue testigo.
empezó a proliferar un discurso negacionista, empezamos a ver las conexiones de Villarruel, no solamente con dictadores y con personas involucradas en la dictadura cívico-militar, sino también con empresarios vinculados a esa dictadura. Entonces ahora estamos viendo dónde efectivamente ancla ese discurso de la libertad. En realidad es, otra vez, un neoliberalismo profundizado que empieza a tratar de legitimar un régimen represivo. Entonces es muchísimo lo que está en juego y me parece que hay que caracterizarlo con la gravedad que corresponde y hay que hablar efectivamente de derechos y tenemos que pensar, además me parece muy importante lo que pasó ayer en Chile, ¿no? Esa tantas mujeres en escena discutiendo la memoria histórica de lo que fue el golpe Allende, ¿no? Que nos marcan un camino, ¿no? Hay algo en toda la región de que el movimiento feminista es un poco una reserva democrática, casi como relevo del movimiento de derechos humanos, y que vamos a ser protagonistas en la región en enfrentar esta política represiva que tiene claramente un condimento geopolítico, ¿no? Porque esto lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Ecuador, en Jujuy, no nos olvidemos, compañeras, en Jujuy hubo un pequeño laboratorio de este régimen represivo, y entonces me parece que hay que ser clarísimas. Cuando hablamos de libertad, como ustedes decían, estamos hablando primero de derechos, estamos hablando de una libertad que es colectiva, estamos hablando de una libertad que existe en tanto se respeten los derechos humanos, ¿no? Todas estas propuestas que están apareciendo con altos contenidos represivos y donde la otra candidata tampoco se queda atrás, ¿no? No nos olvidemos que la candidata Patricia Bullrich es una de las principales implicadas en asegurar la impunidad del asesinato de Santiago Maldonado. Digo, la escena está clarísima. Quiénes son y qué tipo de modelo vienen a hacer, y me parece que vienen a, como vos decías, a tratar de enterrar un reflejo de organización popular que hay en la Argentina, que nunca terminaron de enterrar y de hacernos, digamos, de terminar con la organización sindical, popular, feminista, sino que sigue creciendo en Argentina. Y me parece que esta vez sí van contra eso. Claro, y vos te quiero aclarar, porque muchas veces a mí tampoco me gusta ponerle nombre a estos candidatos, pero todos sabemos, esta candidata que vos mencionás, estábamos recordando quienes hemos luchado en la campaña por el derecho libre de aborto, que 2 o 3 veces que nos convocó a diputados y era para hacernos perder tiempo, o sea, una cosa muy sinuosa, que es su característica, es la persona que bajó, eso está en internet, no es que lo digo yo, pero si está en internet hay cosas que no son ciertas, pero decretos y noticias con número y todo están, que bajó la jubilación, que quieren volver a las jubilaciones privadas, que fue responsable de que muchos chicos que cayeron en la guerrilla fueron, según dicen por ahí, ella tuvo su responsabilidad porque estaba implicada. Entonces tenemos que pensar quién es quién y quién fue, como estas fotos que circulan con Menem, del candidato que vos no decís el nombre. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Es la política? ¿No es la política? ¿Qué es la casta? La casta es este señor cuyos abogados son los mismos abogados de el fondo financiero más grande, uno de los más grandes del mundo. Entonces, acá apoyando lo que, así como en el proyecto de la dictadura, aparte estaban grandes intereses financieros, como de costumbre, hoy en día es lo mismo. Y hay una confusión que de repente también tenemos que estudiar, qué influye en un votante, y trabajar con las redes, trabajar con este instrumento que si no nos cuidamos va a terminar arruinándonos la vida, porque en realidad, en cierto modo, las redes son un vehículo de impunidad. Digo cualquier cosa, no soy responsable. Entonces, meditemos un poco a ver cómo saneamos, pero participando. Esto es un llamado a la juventud, ¿no? Bueno, yo creo que tiraste muchos elementos. Primero quería retomar esto que decías de la casta. Creo que una también de las tareas que tenemos
es, por ejemplo, de visibilizar la casta judicial, ¿no? De la que nosotras venimos luchando, ¿no? ¿Qué es una casta? Si hay algo más parecido a una casta, es el Poder Judicial, la casta empresarial y la casta financiera, ¿no? Son esas castas las que tenemos que señalizar como feministas. Tenemos que hacer un trabajo político para generar antagonismo con eso y que se pueda hacer pedagogía hacia la sociedad de qué es una casta y cuáles son las castas que explican estos niveles atroces de desigualdad que hay en nuestro país. Y con respecto a la cuestión de las redes, yo creo que, como vos decías, estamos en un punto de inflexión, ¿no? Nos encontramos con que también han cambiado modos de hacer política, han cambiado las subjetividades en los jóvenes, incluso desde la marea verde hasta ahora, ¿no? La pandemia ha significado que muchos chicos y chicas se quedaran mucho más tiempo en la casa consumiendo más redes y sobre todo yo trabajo justamente en esos temas, en los temas de las finanzas. Y, por ejemplo, he detectado que durante la pandemia han subido muchísimo el consumo de productos financieros de chicos que ni siquiera tienen 18 años. Por eso cuando ellos hablan de libertad, es libertad financiera. Bueno. Lo que están hablando le venden a los chicos, es la idea de vas a poder comprar Bitcoin, vas a poder poner un plazo fijo por Mercado Pago. Digo para tratar de entender desde dónde están apoyándose ellos. Bueno, tengo un ejemplo muy especial con cómo tenemos que cuidar la educación y cómo se producen hechos, sobre todo lo que yo conozco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conozco una familia, que el otro día me encuentro con ella, con quien hacía unos años que no la veía, un chico estaba en la secundaria, ahora ya tiene 21 años. Hablamos de cómo votaban, el hermano mayor votó en un sentido progresista, el chico más chico, yo recuerdo, le comento a la mamá, que cuando estaba en la escuela secundaria el chico estaba muy contento con esta historia que la escuela secundaria hasta hoy lleva a los chicos, les impone ir a trabajar, por ejemplo, en lugares que no tienen nada que ver con su desarrollo. Terminan poniéndolos a limpiar hoteles, pero en ese año les seducían con la empresa. Este chico se ve que le han formateado la cabeza, que es el único de esa familia que votó a Milei. Porque ahora este pibe termina el secundario y no es que no tiene otras opciones, ¿no? No es que se hizo empresario maravilloso, no, está trabajando, digamos, en el mismo oficio que tenía su papá, digamos. O sea, quiero decir cómo te pueden engañar y cómo estas cosas que criticamos pueden tener un efecto muy negativo, porque pintan una posibilidad que no es así. Si no, no tendríamos 500 familias que dominan el mundo. Habría más gente que pueda acceder individualmente. Lo que pasa es que esta sociedad de consumo nos ha cambiado nuestra subjetividad. La pandemia es como que regó, ¿viste? Y la verdad que ahora tenemos que ver cómo transmitimos y mostramos que no es una pasión, o es una pasión, porque las pasiones son buenas también, que estamos hablando de nuestra Constitución, de leyes, que desgraciadamente en este momento, como bien dijo esta joven entusiasta, no la cumple ni la Corte ni los jueces, pero está, y esos son mandas constitucionales que son la garantía que tenemos de poder vivir en paz y en igualdad y en libertad, ¿no? Sí, yo creo que tenemos muchísimos desafíos. Como vos decías, hay un punto de inflexión. Nos muestra que hay una distancia también con un sector de la sociedad que no comparte un mundo de sentidos que nosotras sí le damos a las cosas. Uh-huh. Pero me parece que tenemos en claro que hay una política de los cuerpos en las calles y en las conversaciones y esa capilaridad que tiene el feminismo para establecer conversaciones desde la vida cotidiana. Hay un rol muy importante que me parece que tenemos que hacer, no solamente como resistencia, sino también como propositiva de cara a la campaña, de cara a los meses que se vienen. Es que cuando hablamos de derechos, sí, hablamos del derecho a la vida. Yo les cuento, la interrupción voluntaria del embarazo
salió la ley hará 3 años. Saben que disminuyó los embarazos adolescentes, que no hubo más muertes por complicaciones posteriores a abortos realizados en la clandestinidad. Pensar en el terror de quedar embarazada, que es un azar, chicas, en cierto modo. No siempre los anticonceptivos tienen totalmente efecto. Y someternos a las mujeres de nuevo a esa de no poder disfrutar la compañía de nuestra pareja, estar tranquila, es algo que no, eso es libertad, ¿eh? Libertad es que yo pueda disponer de mi cuerpo cuando quiero, como quiero, que quiero ser madre sea una felicidad y no una tortura. Entonces, me gustaría, no sé cómo estamos de tiempo, Andrea. Todavía tenemos tiempo, minutitos. Entonces seguir sigamos reflexionando. Me encantaron los carteles. Sí. Algunos más, otros menos. Yo quisiera saber algo. ¿Cómo obtenemos esos carteles? Mira, justo estaba con eso porque como hoy a la tarde se termina de definir el pliego de reivindicaciones que se va a leer, entonces estaba como contestando mensajes. Lo pueden bajar de la página del Instagram de mujeres que no fueron tapa. Del Instagram de Mujeres que no fueron tapa o de la biografía también de Ni Una Menos, del colectivo Ni Una Menos. Se pueden bajar los afiches. Son algunas frases que escuchamos durante la asamblea, pero por supuesto que se pueden hacer otros, porque también lo que nosotras queremos es que esta movilización convocada por todas y por todes, no la convoca a nadie en particular, sirva también para que proliferen consignas, ¿no? Que es lo que vos querés defender como libertad también, ¿no? Sobre todo la libertad, como decíamos antes, asociada a derechos. Ahí, sí. Bueno, no. Hay una frase que el otro día circuló en una reunión que me gustó, que dice, ni una menos, ni un ajuste más. Y pensemos que esta sociedad, estos postulantes y postulantas, están por el ajuste. Es todo, no reconocen, dice, bueno, no bajo nada, lo que hay que hacer es justificar, hay que despedir empleados. Entonces me gustó esa frase, ni una menos ni un ajuste más. Circulaban varias interesantes, ¿no? Pero, así que esto es bueno para la audiencia, que pueden usar esos carteles, deben usarlos, los pueden imprimir, y aunque sean distintos tamaños, ¿no? Sí, los tenemos en varios tamaños, se pueden imprimir, se pueden poner en las ventanas, se pueden poner en la entrada del trabajo, en el box del trabajo, digamos. Hacer también como pequeños volantes, ¿o no? Sí, volantes. También nos contaron que lo quieren imprimir tamaño afiches para poner en la calle de la convocatoria. Entonces, para eso podemos entrar a la página de Ni Una Menos, o sea, Ni Una Menos, en redes sociales o cómo en es? Instagram, el Instagram de Ni Una Menos, que es _colectivo Ni Una Menos, y ahí están los afiches. Muy bien, _colectivo Ni Una Menos, ahí podemos. Y si alguien se quiere acercar físicamente a algún lugar, ¿hay algún lugar, Lucy, donde puede acercarse? ¿En Ni Una Menos? Sí. En Ni Una Menos tenemos un local en Bartolomé Mitre 1727. Ahí vamos, en el Instagram vamos publicando las actividades. Bien. Sí. Bien, entonces, bueno, luego posiblemente podríamos imprimir unos para tener acá en Caput, ¿no? Sí, yo te los mando. Bien, buenísimo. Y así la audiencia puede, si quiere, aparte venir a Caput. Un llamado también. Distintas organizaciones también pueden hacer su papelería, su distribución. Acá el tema es estar en las calles y es estar todas como estuvimos en el 2018-2019, donde estamos desde el siglo pasado, cuando empezaron los encuentros, estar todas el 28 de septiembre en la calle. Ya sabemos bien todavía no el horario y todo eso. Sí, es a las 16 horas, es de Plaza de Mayo Congreso para quien quiera marchar, y si no, a las 18 horas, concentración en Congreso. Bien, a las 16 horas de Plaza de Mayo vamos a movilizar hasta el Congreso, las distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, quienes no participan de algún movimiento, de alguna organización
específica pueden sumarse a este espacio, a este movimiento plural, heterogéneo. La convocatoria del Ni Una Menos es para eso. ¿Va a haber alguna otra audiencia o algún espacio previo? No, por ahora no, pero si no lo publicamos en las redes de Ni Una Menos. Sí, bueno, se hace una asamblea previa. De todas maneras, se está organizando en todas las provincias, sí. Bueno, o sea, todas las provincias. Claro, esto es en la ciudad de Buenos Aires, pero aclaramos, esto es para todas las provincias. Por suerte hay muchas, ya ayer estuve en una reunión donde contaban compañeras de Córdoba, de Misiones, del Chaco, de muchas provincias están movilizadas. Nos hemos dado cuenta que una vez más las mujeres somos las que, y otras y LGBT, que salimos a la calle y ponemos el cuerpo, y así como obtuvimos un triunfo colectivo tan hermoso como fue el de el 2018 y obtuvimos la ley en 2020, ahora también esta marea verde va a cubrir de nuevo todas las ciudades principales, y yo creo que, porque saben lo que pasa, es que para que podamos seguir luchando, para que nuestros derechos sean cada vez más efectivos, que la igualdad y la libertad sea en la vida y no solamente en los papeles, tenemos que poder discutir. Sí. Y de los 3 candidatos, hay uno solo que a mí me deja tranquila de que voy a poder salir a la calle sin volver a tiempos macabros de nuestra historia. Entonces tenemos que meditar. Y yo quiero recordar algo, generalmente no hablo de cuestiones que me atañen directamente, que me dio mucha esperanza y que tiene que ver con esto que estamos hablando. El viernes pasado me invitaron a ir a La Plata, a la Facultad de Sociales, donde nos daban una distinción a 5 mujeres que trabajamos para la campaña por el derecho al aborto. Estaban vos, Dora Barrancos, Marta Alanís, Marta Rosenberg, y éramos 5, y Nina Brugo. Yo fui, lógicamente, respetuosa, me hacen un reconocimiento, me vienen a buscar. Pensé que era un acto común. Cuando vi a dónde se hacía el acto, ¿no? La calidad de los asistentes, una carpa con capacidad para 800 personas, que debía haber 600 mujeres jóvenes. Era un foro latinoamericano, y en el acto de cierre nos hicieron entrega de una hermosa estatua de un corazón verde de vidrio, el decreto por el cual la universidad y la facultad nos otorgaba hicieron cortos de videos, de escenas. Fue, no sé cómo explicarlo, me sentí de nuevo en el 2018 en la campaña. Las jóvenes, cientos de jóvenes, con una emoción, una alegría, un agradecimiento, que la verdad ese acto nos hizo, a las que estábamos ahí, fue muy emocionante. Era revivir esa gesta que tuvimos en la campaña. Por eso yo creo que si ahora podemos traducir lo que pudimos, lo que se pudo transmitir, o sea que no hablábamos nada más que de interrupción voluntaria del embarazo, que hablábamos de libertad, de autonomía, de alegría, de los derechos humanos de todas y todes, vamos a poder salir adelante. Sí, yo creo que si hay algo que me parece que da un indicador de que va a ser una gran marcha, también es todo las capas y los pliegues de nuestras historias militantes que se pusieron en acción, ¿no? Este movimiento que es intergeneracional es tan maravilloso porque cuando sentís que que Nelly está hablando de la movilización en La Plata, que hay una asamblea en Neuquén y que tu mamá te manda un mensaje diciendo hay movilización, te das cuenta que se activó
un músculo sensible, que es lo que nos diferencia. Entonces, nos vemos en las calles, compañera. No, sí, fue muy emocionante. La verdad que jovencitas lloraban y me agradecían. Yo decía, gracias a ustedes. Le digo a todas las que me escuchan, gracias, acompáñennos, porque estas banderas de los derechos humanos y del derecho a nuestro cuerpo, chicas, nos hablan de libertad y nos quieren sacar, quieren interferir en lo más íntimo que tenemos en la vida, que es nuestras relaciones sexuales, ¿dónde? Eso es libertad, no, eso es totalitarismo. Entonces, nos vemos todas, igual ustedes no se van a seguir, vamos a seguir hablando de esto, no se salvan. Nos vemos el próximo martes. Y nos escuchamos el próximo martes y todos los martes para que sigamos meditando. Si todas, miren ustedes, si cada persona, 1 millón de personas, convence y obtiene un voto más, es 1 millón más de votos. No es pedir tanto, ¿no? No, hagamos el esfuerzo, hablemos con todas, con todes, que no podemos dudar de que si nos ponemos todas de acuerdo la damos vuelta. La vamos a dar vuelta. Bueno, hasta el martes próximo, que pasen una linda semana y uno cuando se pone con espíritu, con esperanza, se siente mucho mejor. Todo es más lindo así. Hasta pronto y hasta el martes seguro. Aparezcas tú, una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te